Hola, quiero hablarles de un tema que tiene que ver con la prescripción, pero sobre los bienes muebles, sobre los vehículos. Cómo adquirir la propiedad cuando el propietario no ha querido hacernos el traspaso. Y han pasado los años y estamos en esa incertidumbre y no sabemos qué hacer. A la oficina llegó un cliente y me manifestaba que había adquirido un vehículo como desde el año 2011, pero resulta que su propietario inicialmente le exigía un monto de dinero adicional al que habían pactado y nunca le quiso hacer el traspaso. Por eso los invito a que compartamos este video, porque sé que esto sucede muy frecuentemente. Compartámoslos y hablamos de la prescripción sobre los bienes muebles, sobre los vehículos automotores. Entonces les decía que mi cliente desde el año 2011 compró un vehículo y firmó una promesa de compraventa. Resulta que mi cliente, pues ante la incertidumbre, inició un proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva por la vía ordinaria. Lo primero que tengo que decirles a ustedes es que los bienes muebles, igual que los bienes inmuebles, son sujetos de adquirir por el medio de la prescripción adquisitiva del dominio, o sea, mediante un proceso de pertenencia. ¿Qué exige la ley? Recordemos que la norma lo que exige es que demostremos ciertos requisitos para que seamos declarados propietarios del bien. La prescripción puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria es cuando tenemos un justo título. La extraordinaria es cuando no contamos con el justo título. Para la extraordinaria, tanto para los bienes muebles como los inmuebles, hablamos de 10 años. Para la ordinaria, cuando hay un justo título, para los bienes inmuebles hablamos de 5 años y para los bienes muebles hablamos de 3 años. Mi cliente inicia un proceso de pertenencia por prescripción ordinaria y presenta ante el juzgado el justo título para él, que era la promesa de compraventa. Nace otro interrogante. ¿Ante qué juzgado? ¿Ante el juzgado donde está inscrito el vehículo o el juzgado donde está el vehículo? Porque es que el vehículo no estaba inscrito en la ciudad donde se inició el proceso de pertenencia. Recordemos que muchos vehículos se inscriben en otra ciudad y se trasladan de ciudad, y bueno, ¿ante quién? Pues ese interrogante lo resuelve el artículo 28, numeral séptimo del Código General del Proceso, el cual dice, norma especial, el cual dice que el proceso de pertenencia por el factor territorial lo conocerá el juez donde está el bien mueble o inmueble. Y cuando hablamos de un vehículo, donde está el bien mueble. O sea, no necesariamente debe coincidir donde fue inscrito, sino donde se encuentre el bien mueble. O sea, ahí le deja como la potestad al demandante, porque hay veces es difícil establecer dónde está el bien mueble, precisamente por las características del vehículo automotor, pero es donde se encuentra el bien mueble. Entonces, surtido ese primer interrogante, él inicia el proceso de pertinencia por prescripción ordinaria. La pregunta es, ¿la promesa de compraventa es un justo título o no lo es? La Corte Suprema de Justicia ha resuelto ese interrogante. ¿Será que la promesa es un justo título? Pues realmente, si miramos las características de un justo título, tenemos que remitirnos al artículo 765 del Código Civil. Y dice que el justo título es el documento traslaticio del dominio, o sea, que no presta dudas que el verdadero dueño inscrito hace el traslado del dominio. Y la promesa de venta normalmente sí presenta dudas, porque es que en la promesa de venta el comprador se compromete con unas obligaciones de dar y el vendedor con unas obligaciones de hacer. O sea, no necesariamente la promesa de compraventa es un justo título. Además, así me entregan en la promesa de compraventa, cuando se pacta el precio, normalmente pactamos un valor y otro valor al momento de hacer el traspaso. O sea que con esa cláusula estamos reconociendo el dominio en otra persona, estamos reconociendo derecho ajeno. Cuando el documento reconoce derecho ajeno, cuando el documento está supeditado a que el verdadero propietario cumpla su labor de traslaticio del dominio, siempre y cuando se le cumpla con el pago, pues no es necesariamente un justo título. Entonces, para que sea un justo título, y ténganlo en cuenta, amigos míos, cuando compren un vehículo,
pues no le utilicen con el documento que diga promesa de compraventa, sino de una vez compraventa. O si lo van a colocar como promesa de compraventa, la Corte Suprema en una sentencia de la Sala de Casación Civil estableció, y los que necesiten esto, con mucho gusto les facilitaré el material, estableció que para que se configure el hecho de reputar como dueño o como poseedor a la persona que recibe el bien, tiene que dejarse de manera clara, específica, que no presta duda dentro de esta promesa que se le está haciendo entrega de la posesión. Cuando se deja clara que desde ese momento se le entrega la posesión, se puede tomar que de verdaderamente es un poseedor, porque o si no, se diría que es un simple tenedor. El hecho de pagar impuestos no necesariamente configura la posesión. ¿Por qué? Porque el impuesto o el SOAT o la tecnomecánica lo puede cancelar no necesariamente quien tiene el animus, sino puede ser el tenedor del vehículo. Entonces toca dejar muy en claro en esos documentos. Yo les recomendaría que le dieran más bien el carácter de compraventa, de una vez que se traslada el dominio, diferente que el precio se pague de manera diferida, pero dejarlo muy en claro. Y si ya hicieron una promesa, pero ustedes dicen que la intención era comprar el vehículo y no quedar supeditado a una promesa que reconocía derecho ajeno, entonces dejar muy clara la promesa. Es que mi cliente cuando llegó le habían negado el proceso de pertenencia. Precisamente estuve mirando el proceso. ¿Por qué? Porque no pudo probar que la promesa era un justo título. Y como no era un justo título, la promesa de compraventa, es más, ni siquiera pudo probar la calidad de poseedor. Precisamente por eso, porque es que en el mismo documento recordemos que el artículo 1602 del Código Civil establece que las cláusulas que se pactan dentro de un contrato son ley para las partes. Y si como promitente comprador pacto que solamente voy a adquirir el dominio del bien hasta cuando termine de pagar el precio y coloco un término indefinido, entonces pues no estoy aceptando que soy el poseedor en realidad. Para aceptar que se es el poseedor en realidad toca dejarlo muy claro, suficientemente expedito dentro del documento que no se preste a duda que se está adquiriendo la propiedad o que se está recibiendo la posesión desde ese momento. Él le niegan el proceso, entonces normalmente si al menos le dieran la calidad de poseedor, que era que no cumplía el término, pues por lo menos puede intentar una prescripción de carácter extraordinaria si no tiene un justo título. El problema es cuando no le dan la calidad de poseedor, porque además recordemos que esas sentencias hacen mérito a cosa juzgada. ¿Cómo iniciar un nuevo proceso si me dijeron que no era poseedor? Ahí sí hace mérito a cosa juzgada, pero si me dicen, no, lo que pasa es que le falta el tiempo, usted realmente le hizo falta el tiempo para probar que podía ser declarado titular del dominio, pues usted podría volver a iniciar el proceso de pertenencia. Tienen que diferenciar estos dos aspectos porque no solamente se presentan en los bienes muebles, sino en los bienes inmuebles. Mire que el tema de los vehículos, en conclusión, a él le niegan y por eso quería colocarles a ustedes de presente este tema para cuando compren vehículos o cuando vayan a iniciar un proceso de pertenencia y decirles, sí pueden iniciar procesos de pertenencia por bienes muebles y específicamente pues por los vehículos, pero podría ser por cualquier otro bien mueble. Cuando hay un justo título, 3 años y se puede solicitar que sea declarado titular del dominio mediante la prescripción ordinaria cuando existe la posesión regular derivada de un justo título. Si no lo hay, es el mismo término para los bienes inmuebles, o sea, 10 años. Mire que estos temas que llegan a la oficina me gusta comentárselos porque todos aprendemos. Nos veremos en una próxima oportunidad. El Señor los bendiga. Les hablaré de otro tema muy interesante que sé que les va a llamar la atención. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. A compartir el video.